La música que estamos escuchando aquí en el inicio de un nuevo bloque a las 11 de la mañana, 11 minutos. Así sonaba Gustavo Cordera con La Bomba Loca. Bueno, 11 minutos decíamos, una temperatura que va bajando en esta mañana gris, podríamos decir, con mucho viento. Frío y viento, característica de esta mañana del 7 de mayo, jueves 7 de mayo de 2026. Y entre las noticias que hay en la ciudad, se ha conocido en los últimos días, surgía el rumor que, pudimos confirmarlo, pero no de manera oficial, ¿no? A través de sus propietarios, del cierre de la clínica Iten, que es una clínica especializada en salud mental, ¿no? Que tiene su historia en Bragado y que funciona en la calle Rivadavia. Estamos con Germán Labolita, que es el jefe del Departamento de Salud Mental del hospital, ¿no? El Servicio de Salud Mental del hospital. Germán Labolita es licenciado en Psicología y además tiene una amplia trayectoria, inclusive dentro del ITEN, donde en algún momento cumplió funciones, ¿no? Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal a vos y a la audiencia? 12 años trabajé, fui coordinador de la clínica durante 12 años. Ajá. Tengo un afecto por la clínica, sí, así es. Recibimos la noticia que cierra y por supuesto que esto va a impactar, como un tema de salud pública, va a impactar directamente en el hospital. De hecho, ya están llegando los pacientes ambulatorios. La clínica ITEN es una clínica que atiende, es una sucursal de PAMI, de Servicio de Salud Mental de PAMI, ¿no? De internación y ambulatorio. Al cerrar la clínica, el paciente busca la atención, obviamente, ¿no? Porque no tiene dinero para pagar un privado. Y empezaron a llegar al hospital, al consultorio externo. Estamos arreglando con PAMI a ver cómo hacemos para ordenar esa demanda. El tema que, como te decía, fuera del aire. Nosotros en el hospital somos siempre los mismos. Estamos totalmente colmados por la demanda y ahora se suma esto y todo siempre es más complejo. Claro. En el ITEN se internaban personas y también se hacía consultorio, digamos... Externo, claro. ITEN, te lo voy a repetir, ITEN es una clínica privada, sí, de salud mental, de atención de pacientes de consultorios externos, o sea, ambulatorios, y de internación. Ajá. Eso es ITEN. ¿Cuántas personas están internadas hoy? ¿Tenés idea? No tengo idea, pero entre 20 y 30 serán. Ajá. No tengo idea porque yo hace 2 años que renuncié. Está bien, pero ¿son personas de Bragado o hay también de afuera? De afuera, porque ITEN trabaja PAMI trabaja por cápitas, te da la cápita de determinadas ciudades. O sea, estaba directamente relacionada con PAMI. Sí, PAMI. Pero PAMI debería hacerse cargo de reubicar a estas personas. Bueno, ahí tocaste un tema. Eso, la respuesta es lacónica, sí. Pero el asunto es... como está viniendo la cosa, las obras sociales, tanto PAM, IOMA y el resto de las obras sociales, están desfasadas en los pagos, pero también en el importe de las prácticas. Entonces, a los privados se les hace cada vez más difícil y todo eso impacta siempre en el ámbito público, en el hospital. Y al impactar en el hospital, también es una cadena, porque al recibir cada vez menos coparticipación en el municipio, tanto de nación o de provincia, el terreno, el territorio siempre lo banca el municipio y ¿dónde están los fondos para hacerse cada vez más cargo de la incesante demanda? Porque la cantidad de profesionales sigue siendo la misma. Y las camas siguen siendo las mismas. Y las camas, claro. Entonces, si hubiera que internar, porque evidentemente hay gente que necesita una asistencia de esta naturaleza, ¿no? Sí, los que están internados son crónicos, eso podrían ir a otra clínica o en algunos casos se verá, lo hará para mí mismo algún familiar. Pero el tema son los pacientes agudos. Ante una urgencia, eso va a caer, como siempre, en la guardia del hospital y derivamos a ITEN. ¿Dónde derivamos ahora? Eso todavía no lo estamos sabiendo, no llegó de PAMI ninguna nota, ningún comunicado para saber dónde derivamos a los pacientes que van viniendo agudos a la guardia, que son muchísimos. ¿Y de dónde son los propietarios? No son de acá, ¿no? No, son 9 de julio. Y la causa, digamos, no sé si vos te comunicaste con ellos, no pero entendés que puede ser esto de que, cobran bajo arancel, digamos, y tarde. Seguramente es económico. Seguramente es económico. Son buena gente, yo los conozco. ¿Tiene alguna perspectiva, tendrá alguna perspectiva de, digamos, generar o venderlo, que se genere algo similar, ese edificio?
No se sabe. No tengo ni la más pálida idea de eso. Ojalá que sí. Pero como viene la cosa en los diferentes lugares, también te digo que no sé. Claro. Obviamente hay personal. ¿Cuántas personas trabajan ahí? Alrededor de 20 personas. Entre profesionales y no profesionales, 20 personas. Que se van a quedar sin empleo. Sí, claro. Sí, claro. Hay otro problema también, ¿no? Sí, eso es lo que yo te hablaba también fuera del aire, lo que más estamos viendo en la guardia, las causas agudas por las que consulta la gente en la guardia en la urgencia, tiene mucho que ver con la coyuntura, con la cuestión social y económica, como gatillo, como disparador. Por supuesto, cada uno tendrá su cuestión subjetiva, su cuestión biográfica, pero el disparador está siendo últimamente lo coyuntural. Claro. Temer por la pérdida de su trabajo, perderlo, tener deudas y no deudas, claro. Sostener a la familia, conflictos familiares que se generan por eso. Ajá. Yo me imagino, ya venía viéndose, digamos, un desborde del sistema, o sea que no pueden, porque para colmo lo que tiene la salud mental es que requiere muchas veces cierto tratamiento terapéutico que hay que hacerlo proceso sostenido de tiempo, sí. En el tiempo, o sea, son muchas horas de un profesional para cada paciente, ¿no? Eso, es mucho recurso humano. Mucho recurso humano. No precisamos aparatología, pero precisamos mucho recurso humano. Déjame que te haga esta viñeta. Sí. Digamos, después de la pandemia aumentó muchísimo la cantidad de consultas, tanto en consultorio externo como en urgencia de la guardia. En este año y medio, 2 últimos años, aumentó muchísimo más. Y yo siempre digo, no solo la cantidad de casos, sino la complejidad de los casos. Llevan mucho tiempo y mucha cantidad de profesionales. Y están mucho tiempo internados en el hospital hasta que los podamos dar el alta o derivar, porque en las clínicas privadas, donde el paciente tiene obra social, tampoco lo toman porque seguramente esa obra social les está debiendo la clínica y la familia no lo quiere llevar a la casa por X razón. Entonces, es complejo de todos lados. Pero además, te quería poner en contexto de lo siguiente. Vos imaginate que la ley de salud mental, la 26657, está desde el año 2010. Uno de los últimos artículos decía que el 10% del presupuesto de salud nacional tiene que ser dedicado a la salud mental. Bueno, hasta 2023, que alcanzó su pico de mayor cantidad de presupuesto, fue del 3,2%. O sea, ya era bajo. Digamos. Sí. En 2024, 2,8%. Y en 2025, 1,8%. Esto a nivel nacional. Provincial, y lógicamente el que banca el territorio no le queda otro que los diferentes municipios. Claro. Y hay que tener en cuenta hoy que la salud mental muchas veces, cuando tenés problemas, es el disparador para otro tipo de enfermedades. ¿A qué te referís, por ejemplo? Y que después tenés, digamos, o sea, deriva una persona que no está, me imagino, ¿no? En equilibrio, termina teniendo otro tipo de enfermedades psicosomáticamente, digamos, sí. Que derivan en una tensión, o sea, en gasto por otro lado. Por otro lado, sobre todo, ¿sabés dónde se ve eso? En el trauma, es decir, en los accidentes callejeros. A ver. Y generalmente el paciente, vos ves muchos pacientes que están con conflicto, ves mucho que después entran a la guardia, son pacientes de salud mental que entran a la guardia por un accidente en la vía, ¿cómo se llama? En la calle, digamos. Porque no están bien, digamos. Claro, por ejemplo. Y terminan teniendo un accidente. Sí, eso pasa mucho. Mira, eso es una cosa que no... Se relaciona muchísimo, sí. No lo pensaba. Y el tema de los consumos problemáticos, obviamente, influye un montón, ¿no? Bueno, ahí terminamos otro problema. Acá en Bragado, lo agudo siempre lo resuelve el hospital, la guardia. Nosotros estamos para todo. Sí. A eso sumale el tema de consumo problemático, que el CPA está cambiando de lugar donde atenderse y el paciente a veces no llega, con lo cual estamos teniendo también dificultades para la derivación, ¿sí? Ahora está funcionando en el CAP Santa Marta. Y ahí también son los mismos profesionales y cada vez la cantidad de pacientes es mayor. Pero eso es consultorio externo, no es internación. La internación la hacemos nosotros en el hospital, claro, y luego no tenemos lugar donde derivar a ese paciente si precisa internación crónica. ¿Por qué? Porque está desfinanciada la salud.
pareciera que fuera una política expresamente deliberada de financiar la salud. Pareciera no, es. Entonces, todo termina en la guardia del hospital. Claro que, paciente explotado. Que no tiene lógica teniendo en cuenta lo importante que es que la gente esté bien, ¿no? Inclusive hasta te diría para el desarrollo del país. Porque por supuesto. El desarrollo personal de cada uno, el sostenimiento de cada familia y finalmente lo que le aportamos cada uno de nosotros a la sociedad. Desde nuestro laburo, desde nuestro rol. Y bueno, y la perspectiva no es para nada buena, porque esto, digamos, el contexto, y me decías recién no solamente lo que pasa en el país, ¿no? La crisis que estamos atravesando, sino también a nivel global hay un contexto que va en ese sentido, hechos como el que no pasó somos en ajenos. Santa Fe, digamos. Somos ajenos, sí. Y todo lo que derivó, esa locura a las amenazas de los pibes que hacían, digamos, un chiste. Sí. Ahí yo también te contaba fuera del aire, es lo que te decía. Lo que pasa es que es mucho más profundo porque el tejido social está roto. ¿Y qué significa que el tejido social está roto? Que no funcionan las instituciones primarias, no funcionan en el sentido, no contienen, no sostienen, no producen una evolución, entre comillas, normal del sujeto. Llamando por la institución primaria, la familia, la escuela, el club, la iglesia. Es imposible, porque eso está roto. No en todos los casos, porque hay clubes que hacen una tarea maravillosa y hay familias que seguramente se ocupan, ¿no?, de padres responsables. Por supuesto. Pero también es cierto que los padres hoy tenés que tener 2, 3 laburos. Ocupados en la inmediatez. Claro. Entonces, por más que quieras, terminas dejando a los chicos en algún momento solos. Había andado dando vueltas en internet, estaba viendo un proyecto para poner guardia activa de salud mental en el hospital y en los CAPS. Un vecino, Enzo Malfato, justamente presentó un proyecto. Creo que pidió la banca abierta en el Consejo Deliberante para explicar sus razones. Si hacemos caso a la demanda, bienvenido sea, pero es inviable. Es inviable por la cantidad de profesionales y es inviable por el financiamiento. Cuando vamos a los congresos, somos todos profesionales de la salud, médicos, psicólogos, pero no hay contadores en los congresos. Y eso sería importantísimo, porque ¿cómo financiás eso para poder sostenerlo? Claro. Y además no alcanzan profesionales. En este momento, o sea, lo que funciona es una guardia pasiva, que significa que hay médicos que, digamos, están contratados para estar atentos a que los llamen si hay una necesidad, claro, pero están en sus casas. Salud mental del hospital solamente, salud mental. Sí. Porque CAPS funciona como consultorio externo, punto. Obvio. Entonces el hospital lo que tenemos son guardias pasivas de salud mental. Son pocas especialidades que tienen guardia activa. Guardia activa tenemos clínica, pediatría, terapia intensiva, laboratorio, obstetricia y no recuerdo si hay alguna más. El resto son guardias pasivas de todas las especialidades. Nosotros cuando pasa algo nos llaman. Cuando estamos en guardia hacemos un surco porque nos llaman muchas veces en el día. Claro. Claro. Bueno, lo que está planteando Malfato es que haya una guardia activa, es decir, que haya siempre presente un profesional de salud mental en el hospital, por si pasa algo. Bueno, ¿es necesario eso? O sea, ¿se justifica? Del punto de vista de la demanda te podría decir que sí, pero es inviable por otros factores, que es el edificio, es la posibilidad de sostenerlo económicamente. Como, el edificio, digo, las comodidades, claro, las instalaciones. Donde duerme, claro, por ejemplo. Eso por un lado. Sí. Lo otro es, ¿cómo financias eso? ¿Cómo financias, claro? Y lo tercero es, no hay la cantidad de profesionales para hacer eso. ¿De dónde lo sacas? De hecho, no encuentran médicos de guardia clínicos. Exacto, porque los hay, lo sabemos. Sí. El tema es que no todos quieren trabajar en el hospital, porque los que trabajamos en el hospital decimos que somos bichos de hospital, nos gusta la urgencia, pero no todo el mundo le gusta la urgencia, no todo el mundo se la banca. Claro, aparte por ahí no sé si lo que cobran si justifica también, el esfuerzo, ¿no? También. El otro día fui al hospital y había un médico brasilero. Sí, Joao, claro. Joao Mediguchi. Que en realidad vive en Rosario. Sí, se viene de Rosario. Muchos tenemos Rosarios. ¿Ah, sí? Muchos tenemos Rosario, muchos tenemos de Junín. El médico de guardia de los fines de semana es un médico que rota generalmente por toda la zona. Está un sábado acá, un domingo allá, un lunes, eso es común. Claro. Sí. Pero bueno, esto muestra que no hay otros cercanos. No es fácil que quieran trabajar en el hospital. No es fácil porque
Te tiene que gustar mucho y tenés que estar preparado para la semejante demanda. Frente a todo este panorama, ¿qué se puede hacer? Yo por lo pronto digo seguir trabajando y seguir funcionando en red. Si podemos hacer algo, tiene que ser en red. Es decir, estando comunicado. ¿Qué podés hacer vos de la escuela? ¿Qué podés hacer vos del juzgado? ¿Qué podés hacer vos del hospital? ¿Y qué podés hacer vos de APS? No hay otra posibilidad Ahora, frente a semejante complejidad de la realidad. Claro. Ahora esto se debe promover desde el Estado, desde algún lugar. Bueno, ahí metiste el dedo en la llaga, claro. Y para mí hay una política de desfinanciamiento de nación, con el tema salud. Después si querés hablamos de educación, justicia y el resto de las cosas. Claro. La salud pública claramente no es rentable y lleva mucho gasto. Muchas gracias, Germán. Bueno, gracias. Germán La Bolita, psicólogo y jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital San Luis. Lo más importante pasa por acá. Mega Noticias, en la mañana de la Mega.